Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Antes de comenzar, quiero comentarle que en Relatos del lado oscuro no vamos a revictimizar a las personas, ni a los familiares, a los deudos, a los amigos. Por eso, cuando hablemos de las víctimas, solamente mencionaremos un nombre propio, no los detalles de apellidos, segundos nombres o algún otro detalle que permita su identificación plena. Precisamente para evitar que las personas que vivieron aquella tragedia se vean nuevamente involucradas. En segundo lugar, tampoco daremos el segundo nombre o apellidos de aquellas personas que han sido acusadas y cuya condena o cuyo proceso se encuentre aún en curso o bajo revisión, bajo la presunción de inocencia hasta que sea totalmente aclarada su culpabilidad. Dicho esto, déjeme que le lleve al México de los años 90. Es un país que había pasado un periodo de tiempo muy tranquilo. Algunos años habían sido, por lo menos, de forma pública muy tranquilos. Sin embargo, los 90 se presentaron con una violencia inusual. En 1989, poco antes de entrar a la década de los 90, las noticias acerca de los narcosatánicos y de toda la orgía de sangre que habían provocado, así como la muerte de su líder, Adolfo de Jesús de Constanzo, conmocionaron al país. Pero apenas era el preludio. En 1993, el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio fue asesinado en plena campaña política. Era el candidato del partido en el poder, era el candidato oficial. Era un hombre que tenía ganada la elección y que además era un sujeto carismático y muy querido. Esto golpeó al pueblo. Pero después ocurrirían otros casos, como el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Un caso sumamente grave. El cardenal había viajado al aeropuerto de Guadalajara para recibir al nuncio apostólico, al representante del Vaticano, y fue asesinado en pleno estacionamiento. Hasta la fecha no ha quedado claro si realmente fue asesinado porque lo confundieron o si hubo otra cosa. Vamos, la sociedad mexicana se vio sorprendida por crímenes que llegaban hasta el caso de Paco Stanley, un comediante, un hombre que llevaba un programa de televisión que era muy conocido, que era muy apreciado, y fue asesinado. Fue asesinado en una especie de ajuste de cuentas, alguna cosa así, pero eso eran los magnicidios. Externamente a esto, el país se estaba sumergiendo en una vorágine de violencia muy extraña, como por ejemplo los casos de los homicidios de jovencitas en Ciudad Juárez, algo que hasta la fecha sigue siendo un tema muy delicado y que no se ha resuelto. Entre 1993 y el año 2003, según cifras oficiales, alrededor de 300 jovencitas fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados en lugares solitarios de aquella ciudad fronteriza. Ciudad Juárez es parte del estado mexicano de Chihuahua y está al norte, casi con la frontera de Estados Unidos. El hecho es que las cifras oficiales revelan 300 víctimas, pero las cifras calculadas por algunos organismos independientes llegan a cifras de 600 víctimas o más. Hay quienes inclusive llegan a apuntar que no es posible saber con certeza nada, porque las víctimas fueron abandonadas en lugares desérticos donde los perros salvajes y los animales acabaron por dispersar sus restos, haciendo imposible saber qué había ocurrido con esa persona o dónde estaba. Estas noticias cimbraban a México, junto con otras muchas. Sin embargo, cuando se volteaba la mirada a la Ciudad de México, la gran capital, el monstruo aquel gigantesco con muchos millones de habitantes y una contaminación brutal, las cosas se veían un poco diferentes. Los crímenes terribles allá en Ciudad Juárez y las cosas más graves ocurrían fuera,
La ciudad daba la sensación de que, si bien era un sitio inseguro y peligroso, era así por la delincuencia común. Era una percepción que había, y esto lo afirmaban muchas personas, puesto que era común que hubiera noticias acerca de la captura de algún delincuente, del desmembramiento de alguna banda delictiva, lo que daba indicios de que había acción, de que se estaba trabajando en ello. No sé si todas las personas lo tuvieran, pero muchas personas tenían la sensación de que la Ciudad de México no era objeto de grandes problemas. Y de hecho, el concepto general en México, por ejemplo, del asesino serial, se remontaba mucho tiempo atrás. La idea del asesino serial en México era la idea del chalequero, la idea del Goyo Cárdenas, las Poquianchis, todos aquellos casos antiguos. Pero aquello cambiaría dramáticamente. Y cambiaría dramáticamente en ese periodo de tiempo, desde los años 90 en adelante. Años después aparecerían asesinos seriales tan brutales como el sádico, del que hablaremos después, el coqueto, las goteras, que causaron la muerte a cerca de 70 varones intoxicándolos con narcóticos para robarlos. O el caso del descuartizador de Chihuahua, también un caso muy grave que debe de haber sumado por lo menos una treintena de víctimas. Y sí, en medio de todo eso, la Ciudad de México se sentía diferente, pero eso cambió a partir de 1998. Y comenzó a cambiar porque las víctimas ya no eran delincuentes, narcotraficantes, etc., sino personas adultas mayores, mujeres. Desde 1998, le voy a platicar un poco. En el 98, María Amparo fue asesinada en la Unidad Modelo, una urbanización en la zona de Iztapalapa, en las afueras de la Ciudad de México. La mujer tenía 82 años, era una mujer con buena salud, una mujer activa, sonriente y alegre. Fue encontrada ahorcada, con un cable eléctrico dentro de su departamento. Las autoridades reconocieron que se trataba de un caso de robo. Algo había salido mal. Esa fue la percepción. Un asaltante entra al ser descubierto para evitar que se le señale y hacer alaraca y ser capturado, asesina a la anciana. Podía ser un caso aislado. Sin embargo, a lo largo de ese 98 y 99 y hasta bien entrado el 2000, habría pequeños incidentes que terminarían con la vida de mujeres mayores. Mayores me refiero a 60 y tantos, 70 y tantos, 80 y tantos años, cuyos casos fueron considerados dentro de esta tipología. Homicidio durante un robo. No se prestaba mucha atención a la posibilidad de que hubiera una conexión entre los casos, de hecho fueron esporádicos, lo que significaba que podría tratarse simplemente de robos que habían salido mal. En el año 2002, otro caso muy dramático fue el caso de una mujer cuyo nombre se ha mantenido en reserva. Fue asesinada en la colonia Álamos de la Ciudad de México. Hubo ataque sexual, hubo mucha violencia. Llegó a las primeras planas de algunos periódicos amarillistas, señalando aquella brutalidad y demás. Había habido robo también. Aun cuando habían pasado ya casi 4 años desde el 98, no había habido tanto eco de ese fenómeno, aunque la policía sabía que había estos casos aislados. En ese mismo año, doña Rafaela, en septiembre de 2002, llegó al hospital muy grave y murió 4 días después. En un principio no se pensó en que hubiera otra cosa sino un intento de robo. Había sido asesinada atacada en su propio departamento, habían ultrajado las cosas, sacado todo. La policía nuevamente consideró que no era un caso criminal como tal, ligado, sino hechos aislados, y no estaba tan equivocado, porque de hecho el caso de la señora Rafaela se resolvería cuando una testigo, una jovencita que estaba de visita, declaró que ella había visto cuando el hijo de la señora la había atacado y la había golpeado y había dañado su espalda, haciéndole una especie de llave de lucha libre. Así es que el caso estaba resuelto.
Después de eso, el asesinato de 1998 fue atribuido a un tal Mario N. Aparentemente había algunos testigos y aparentemente habían identificado a este hombre. Nunca se resolvió bien a bien y de hecho nunca fue capturado. Pero la policía lo atribuyó a él. En el caso del 2002, el caso aquel anónimo, fue atribuido a un tal Alejandro N., un joven de 26 años que había sido recluido en varias ocasiones y con antecedentes criminales muy variados. Se le ubicó en el lugar de los hechos y aparentemente se pudieron identificar algunas huellas. El caso quedaba resuelto. Después, hubo varios incidentes que fueron atribuidos a un tal Roberto Gustavo N. Roberto Gustavo fue capturado cuando intentaba cambiar un cheque que había sido señalado como robado en uno de los ataques a una anciana durante el 2001-2002. No se pudo acreditar que hubiese sido un asesino, solamente un ratero. Después estuvo José Cuauhtémoc. Este fue capturado en el centro de la ciudad después de haber atacado a una anciana que sobrevivió y lo pudo haber reconocido plenamente. Hasta ahí, la policía tenía todo bajo control. Todo lo que se conocía. Porque públicamente se habían revelado estos datos. Internamente no había toda la información, pero se sabía que no eran esos, sino que había muchos más. Esta situación había desembocado en que cada caso tenía su culpable y todo embonaba muy bonito. Este hombre por robar hizo esto, este otro desquiciado hizo esto otro, este que es un pervertido hizo esto otro. Pero algo no encajaba del todo. Porque internamente sabían que había más casos. Y en algún momento esto se permeó hacia la prensa, cuando se supo que solamente en ese periodo de tiempo había 20 carpetas más, 20 expedientes de ancianas asesinadas, que no tenían relación entre sí, no se conocían, que no tenían ningún parentesco y que no habían estado ni siquiera cerca de los supuestos culpables. Aquellos sujetos que habían sido capturados y señalados por los crímenes tenían relación con algunos pocos casos, pero no con todos. Muchos de estos casos estaban completamente fuera del radar de la policía en cuanto a testigos, en cuanto a sospechosos. No había nada. Y esto era preocupante, porque algo no encajaba, y eso se hizo mucho más evidente cuando el 21 de noviembre del año 2002 fue encontrada muerta la señora María de la Luz, en la colonia Alianza Popular, delegación de Coyoacán. Había sido estrangulada con suma violencia. Primero había sido golpeada brutalmente, después había sido estrangulada a mano limpia. El atacante, porque en ese momento se dijo que debería de haber sido un varón, por la fuerza del ataque, por la violencia, pero sobre todo por el poder que este atacante había tenido sobre la víctima que había sido arrojada en un sillón por ahí. La fuerza no parecía corresponder con la que podría desarrollar una mujer. Esta persona, María de la Luz, de 64 años, era una de las víctimas más jóvenes. Vivía sola y su cuerpo fue descubierto algún tiempo después. No se encontraron evidencias, por ejemplo, de un allanamiento. Cerraduras rotas, puertas violadas, nada de eso. Sin embargo, el atacante sabía lo que hacía, puesto que tras haberle quitado la vida a la anciana, se había dado a la tarea de hurgar minuciosamente en todos los cajones, puertas, trasteros, en todos aquellos lugares donde una persona podía haber escondido algo de valor. Quedaba claro que el objetivo del ataque había sido un robo. Pero no tenían más pistas. El ataque había sido de tal fuerza que hasta parte de la mandíbula se le había desprendido. Luego vino diciembre. Durante el mes de diciembre del año 2002, los ataques se detuvieron por completo. Las autoridades no pensaron nada al respecto, simplemente estaban tratando de recopilar toda la información. Más adelante se darían cuenta que esto era un patrón. Pero por el momento, simplemente no había más ataques. Pero comenzando el año 2003, la situación se volvió todavía peor. Mire, en marzo de 2003,
En la colonia Juárez de la Ciudad de México, la señora Guillermina, 84 años, había sido asesinada dentro de su propia casa, a mano limpia. No habían utilizado cordeles, nada, con las manos. Esto requería una fuerza muy grande, porque era una persona un tanto pesada. Y sin embargo le quitó la vida. Había sido golpeada y el cuerpo había sido colocado en un sillón de la sala. Nuevamente, había ocurrido un robo minucioso. El atacante había hurgado en cada rincón. Había tenido el tiempo. Nadie escuchó ningún ruido. La puerta no había sido violada. Es decir, que no rompieron las chapas. Y todo apuntaba a que la víctima había dejado entrar al perpetrador. Esto se volvería una situación común en los ataques, pero eso de marzo se repitió el 25 de julio del 2003. Ese 25 de julio del año 2003, en la colonia Santa María la Ribera, la señora María Guadalupe fue encontrada muerta en su recámara. Tenía 86 años. Había sido estrangulada. Su cuerpo había sido colocado sobre una cama y luego habían arrojado todas las cosas que iban sacando de los cajones sobre del cuerpo, con una falta total de empatía hacia ese cadáver, hacia esa persona. El ataque tenía las mismas características anteriores. La puerta no había sido violada. No había señales de un altercado defensivo, lo que representaba la posibilidad de que la víctima no solamente había dejado entrar al atacante, sino que le había permitido un acercamiento hasta su propia recámara. No había ninguna evidencia de defensa. La víctima no intentó defenderse. Y por último, ninguno de los vecinos había escuchado ningún ruido, lo que significaba que el ataque había sido fulminante y por sorpresa. Eso no terminaba ahí. Si bien la policía había comenzado a recabar pequeños indicios, algún testimonio por aquí y por allá, no había nada sólido. En este punto, ya son varios los crímenes que no pueden ser atribuidos a los presuntos delincuentes anteriores. Y sin embargo, la policía sostiene que se trata probablemente de un varón, de un hombre, por la violencia del ataque. El 9 de octubre de 2003, la señora Alicia, 82 años, estrangulada y abandonada en un sillón de la sala. La muerte de esta mujer había sido también después de un ataque sumamente violento. Golpes, lesiones varias e inclusive algunas luxaciones previas a la muerte. El robo había sido igualmente muy meticuloso. Había avanzado por cada espacio el atacante sacando cosas. La policía sigue insistiendo en que es un varón. Pero además había otro problema. Lo dejaban entrar. ¿Lo conocían? Las señoras no se conocían entre sí. No había ninguna relación y de hecho los domicilios estaban apartados. Geográficamente dentro de la ciudad estaban dispersos. No había posibilidades de que se hubieran conocido o de que hubiera un elemento común entre ellas. Pero además había algo que alarmaba a los investigadores. Los crímenes eran absolutamente innecesarios. Si la persona ya había entrado, podía someter a las personas mayores, a estas ancianitas. Con mucha facilidad. La señora Alicia tenía 82 años y varios problemas de salud que le impedían moverse con rapidez. Si el atacante ya estaba dentro, podría haber sometido a la víctima, haberla dejado amarrada, encerrada en un guardarropa en cualquier parte y hacer su misma tarea. Por otra parte, y eso era un tema que también salió por ahí, es que los robos no eran importantes. No se trataba de personas de niveles económicos altos, sino más bien de personas jubiladas o con un ingreso muy discreto. Lo que hacía todavía más difícil de entender el porqué del crimen. En uno de los crímenes, el botín debe de haber rondado los 100 pesos. No tenía sentido. El 24 de octubre, 15 días después, 24 de octubre del 2003, nuevamente ataca la señora María Guadalupe en la colonia 8 de agosto de la Ciudad de México. El atacante había ejercido tal fuerza al momento de amarrar los brazos tras la espalda que le había fracturado los brazos. Pero no obstante que la había totalmente inmovilizado, la estranguló. El ataque a los brazos y la violencia de los golpes
eran una situación absolutamente innecesaria. Parecía un ataque de odio. La señora María Guadalupe tenía 87 años. Y de nueva cuenta la policía no encontró ningún indicio de que la puerta hubiese sido forzada para acceder. Simplemente el atacante había entrado y había cometido el crimen. Había una pequeña caja fuerte. La víctima guardaba ahí algunas cosas. El atacante tuvo el tiempo de vulnerar la caja fuerte, abrirla y extraer lo que hubiera, lo que revela una de dos: o una sangre fría tremenda, o bien que sabía que nadie más iba a entrar. Pero esa es información privilegiada y requeriría haber estado observando a las víctimas. Tenga en cuenta que cada víctima está en diferente ubicación, dentro de una gigantesca ciudad. Y sin embargo, del 9 de octubre al 24 de octubre apenas hubo un par de semanas. Resultaba complicado entender que alguien hubiera podido estar observando a las víctimas y después atacar de forma relativamente cercana. Había muchas preguntas, obviamente, pero había pocas respuestas. Esto siguió creciendo. El 28 de octubre del año 2003, Colonia Campestre Churubusco, una buena zona de la ciudad, la señora María del Carmen, 78 años, asesinada, estrangulada con un estetoscopio que era de su propiedad y que usaba para medirse la presión. Fue encontrada muerta en la cocina. El motivo era robo, obviamente, pero había algo más. La víctima dejó entrar al atacante. La puerta no había sido vulnerada. Y se entiende que hubo algún momento de convivencia porque, de hecho, la víctima estaba en la cocina. Lo que hacía pensar que había ido allá para traer ya sea una taza de café o un vaso con agua, puesto que había estos elementos sobre la cubierta de la cocina. La atacante, probablemente habían seguido a la víctima hasta la cocina y le habían quitado la vida ahí. Lo que significaba que había habido algún grado de confianza, algún grado de cercanía que les había llevado a la muerte. Pero ahí no terminaba el asunto, porque el 4 de noviembre de ese mismo año del 2003 aparecía otro cuerpo, la señora Enedina, 81 años, ataque con violencia, golpes en la parte baja del abdomen que provocaron amoratamientos, golpes en el rostro, estrangulamiento, con una fuerza bárbara. La persona de 81 años había sido ultimada y posteriormente se había dado el robo, pero esta vez el atacante había cometido un descuido. Había dejado 5 huellas dactilares dispersas en el espacio, que no correspondían ni a la señora ni a las personas de confianza que regularmente ingresaban a la casa. Estas huellas eran desconocidas. El problema de esto, y que ciertamente hay que considerarlo a favor de los investigadores, es que tener una huella dactilar es tan útil como tener contra qué compararla. Si la persona había ingresado al sistema penitenciario y había un registro de sus huellas, podría ser identificada, de lo contrario, no. Y eso complicaba todo. Ese caso, además, también revelaba los mismos patrones. Persona dentro del departamento, víctima lejos de la puerta, no hay señales defensivas, la víctima no intentó ejercer una defensa, debe de haber sido sorprendida y asesinada. Sí, es una larga lista. Y todas las personas eran del sexo femenino y entradas en años, personas de edad avanzada. Noviembre sería todavía un mes más macabro. El 19 de noviembre, la señora Lucrecia, 85 años, Insurgentes Mixcoac, una zona importante de la Ciudad de México, fue estrangulada con un cordón, una especie de cordón de esos de las cortinas. El ataque fue tan fuerte que provocó una lesión profunda que cortó la piel, llegando incluso a dañar parte de los tejidos. Era tan fuerte aquello que provocó un amoratamiento casi a negro. No solo cortó la respiración, sino la circulación. Revelaba una fuerza enorme. Además, había todavía algo más macabro, y es que en ese mismo edificio, poco tiempo atrás había habido otro robo idéntico contra una persona de edad avanzada que milagrosamente había sobrevivido, pero no podía testificar. 28 de noviembre. La señora Natalia,
Varias personas la vieron cuando entraba al departamento acompañada de una mujer vestida de enfermera. Varias personas vieron salir después a la enfermera llevando una bolsa de plástico en la mano. Habían pasado apenas 9 días. El periodo ventana, el espacio entre un crimen y otro, se estaba cerrando. El atacante se estaba volviendo cada vez más descarado. Ahora había testigos que le habían visto salir y acusaban que era una enfermera. Sin embargo, a lo largo de diciembre no hubo más ataques. Se repetía el patrón del año 2002 al año 2003, cuando durante diciembre no hubo ataques. Del 2003 al 2004 tampoco hubo ataques. Pero la policía ya tenía una afirmación de una posible atacante. Seguían insistiendo en que era posible que se tratara de un hombre, por la fuerza. Pero el 9 de enero del año 2004, las autoridades con bombo y platillo anunciaron la captura, finalmente la captura de la asesina de las ancianas, a la que llamaron la Mataviejitas. Con bombo y platillo presentaron a una mujer a la que señalaban como la atacante. Su nombre era Matilde, y era una enfermera, y vestía de enfermera, y había sido capturada cuando salía de un banco cerca de uno de los lugares donde se había cometido un crimen. Y sí, fue detenida, y se comenzó a trabajar en la carpeta, en las actas, en las investigaciones, las órdenes de cateo, cuando de pronto se dan cuenta que han cometido un grave error, porque Matilde es una enfermera de a de veras, y es una enfermera que trabaja en el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado mexicano. Y además era una enfermera de alto nivel, de gran prestigio, de gran reconocimiento, muy querida, maestra, compañera, amiga, madre de familia. Era todo menos una asesina. Por supuesto, sus compañeros de trabajo y muchísimas personas se unen en una protesta, bloquean calles y exigen la liberación inmediata. Las autoridades están analizando aquello, por supuesto, pero exigen que la liberen de inmediato porque además era algo estúpido. Matilde había estado internada durante todo el mes de noviembre por una intervención quirúrgica mayor. Todavía le costaba trabajo caminar. ¿Cómo podían acusarla de haber matado a todas esas señoras si ni siquiera estaba afuera? Finalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en ese momento intervienen y comienzan a hacer presión para que se libere, y fue liberada, simplemente con un sí, nos equivocamos, y punto. No quiso ejercer más presión, no quiso hacer más cosas, por el temor de lo que significa estar detenida, enfrentando a aquellos guaruras que ya le tenían una confesión hecha para acusarla de los homicidios. El caso obviamente tiraba por tierra todo lo que se había dicho. Pero las víctimas estaban ahí, y la forma de operar del atacante era la misma. El patrón era idéntico. Atacaba a las víctimas, las abordaba, las convencía, las sometía, luego las asesinaba, robaba con toda la calma, y volvía a surgir la pregunta: ¿cómo sabía que aquellas personas mayores iban a estar solas? ¿Vigilancia? Debería de haber tenido un ejército para vigilar a tantas personas. Los periodos ventana habían sido muy cortos, hasta de 9 días. Y sin embargo, tenía el tiempo de atacar y acertaba. En cada caso, llegaba y la víctima estaba sola. Algo no embonaba. Ahora, a partir de los primeros testigos que vieron a la supuesta enfermera, surgió el primer retrato robot, un dibujo artístico, y aparecía como una mujer. Sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México en ese momento no estaban tan convencidas. Podía tratarse de una persona disfrazada. Simplemente una persona que utilizara un disfraz y con ello estuviese ejerciendo esta acción de matar a las personas. Quizá ese era el modus operandi, el modo en el que entraba. Para el 20 de febrero de 2004, la señora Alicia, Colonia Guerrero, Ciudad de México, golpeada, estrangulada. En un macabro vuelco del destino, la señora tenía un perro. No era muy grande el perro, era un perrito mestizo,
pero le acompañaba y era muy fiel, muy ruidoso. La señora Alicia sacó al perrito y dejó entrar al atacante, que por supuesto le quitó la vida. No hubo testigos directos de esto. No vieron exactamente el momento en el que salía del departamento el atacante. Cuando llegó la policía, abrió la puerta y el perrillo aquel enseguida se metió y se quedó junto a su ama muerta. El perro se quedó ahí hasta que se llevaron el cuerpo de una forma dolorosa. Sin embargo, un par de personas aseguraron haber visto, cerca de allí, en una calle lateral, a una enfermera abordar un taxi. Era el único detalle que surgió de aquel crimen. Tenía sentido, de alguna forma tenía que huir de ahí el atacante. Para el 25 de febrero del año 2004, apenas 5 días después, la señora Andrea, de 74 años, en Lindavista Vallejo, fue atacada y asesinada en la recámara. De nueva cuenta lo mismo, la víctima no había ofrecido una resistencia fuerte. Había sido llevada allí, pero no había señales de resistencia, tapetes rotos, algo jalado, no. Lo que nuevamente daba la idea de que la víctima había sido acompañada a la recámara por el atacante. Era algo raro. El robo había sido significativamente pobre. De nueva cuenta volvía a la pregunta: ¿por qué matar? 20 de marzo, señora Carmen, 76 años. Es en una parte completamente al revés, en la colonia Clavería. Fue ahorcada con un cordón y su cuerpo fue encontrado en un sillón. La policía en este momento ya tiene algunos otros testigos que aseguran haber visto a una persona corpulenta, de pelo corto, probablemente teñido de color rubio. Esto hace pensar aún más la posibilidad de que se trate de un varón y probablemente de una persona travestida, de un travesti, por la forma en la que se viste. El 26 de marzo, la señora Socorro, 82 años, Santa María la Ribera. Hubo varios golpes y un estrangulamiento. Fue encontrada muerta. No hubo ruido, no hubo huellas. El cadáver nuevamente fue encontrado en la recámara, pero no había señales de defensa. Una persona que es arrastrada, por ejemplo, desde la puerta, patalea, tira cosas, jala, no era el caso. De nueva cuenta, parecía que la víctima había dejado pasar a su victimario. Pero entonces ocurre aquello otro. Déjeme que le platique que el 1 de abril de aquel año 2004, las autoridades lograron finalmente descubrir el hilo negro. Capturaron a una mujer, Araceli. Solamente vamos a decir Araceli N. El motivo de la captura es porque fue señalada por estar molestando a ancianas. Se acercaba a ellas en los parques y en los paraderos de autobuses, haciéndose pasar por una empleada del gobierno de la Ciudad de México, de los servicios sociales, ofreciéndoles tarjetas de descuento, vales de despensa, ayudas médicas, etc. Una vez que llegaban al departamento de la persona mayor, de la anciana, las inutilizaba y robaba. Se le señaló como la atacante, porque de hecho iba vestida con una bata blanca y un pantalón azul similar al que utilizaría personal médico. Y sí, efectivamente, reconoció que había cometido varios asaltos, pero Araceli N. negó haber asesinado a ninguna persona. Aseguró únicamente haber cometido asaltos, no homicidios. Sin embargo, para la policía y la investigación de la Procuraduría de Justicia, esto embonaba muy bien con el patrón, y consideraron que ésta finalmente era la culpable, la mataviejitas, aunque había un problema. La descripción general de la mataviejitas era una persona de espaldas anchas, alta, fuerte, pelo corto, teñido. Araceli era una persona bajita, un poquito pasada de peso, pero nada impresionante, de cabello oscuro, lacio. No embonaba en el perfil descrito. De hecho, se hizo un nuevo retrato robot. Sí. Para muchas personas, el nuevo retrato robot se había hecho para embonar con el perfil de la nueva detenida y no tanto basado en los testimonios. Araceli insistió e insistió, pero finalmente fue condenada.
Se le acusó de varios crímenes, se hizo todo un juicio y todos muy tranquilos, y la policía, el procurador y todos aquellos abogados de la fiscalía y todos muy contentos declararon que el caso estaba resuelto. Pero había un problema. Sí, tal como usted se lo imagina. 24 de mayo. Aparece el cuerpo de la señora Guadalupe de 74 años. Colonia Estrella, Ciudad de México. Mismo modus operandi. Estrangulada, golpeada. Tenía una serie de lesiones que parecían como si le hubieran aplicado llaves de judo. Las lesiones habían sido provocadas en vida y posteriormente había sido estrangulada, pero había evidencia de esto. No había ofrecido ninguna resistencia. Por supuesto, aquellos dignos abogados y personajes deben de haber perdido la sonrisa cuando se dieron cuenta que tenían a una mujer cautiva, pero que probablemente no era la asesina. Aún así, no la liberaron. Araceli sigue en prisión hoy en día. El asunto está en que, después del crimen de la señora Guadalupe, y aun cuando se hizo evidente que Araceli no era la asesina, o por lo menos, no era la única asesina, porque en ese momento alguien postuló la posibilidad de que no fuese una, sino que fuesen varias personas cometiendo estos crímenes, que se hacían pasar por empleados de gobierno, por médicos, por enfermeros, para atacar a las víctimas, todas ellas personas de edad avanzada. Y eso, obviamente, podía ser tema de especulación, pero el hecho de que el 25 de junio de 2004 apareciera otra víctima resultaba revelador. La señora Estela, 85 años, Colonia General Anaya. La víctima había dado acceso a su atacante, y no solamente le había dado acceso, sino que se había puesto a tomar café con su atacante, le había servido una taza de café. A ese grado de confianza habían llegado. Le había abierto la puerta, el atacante o lo que fuera había ingresado, se había sentado, había platicado con la abuela aquella, que le había ido a traer una tacita de café y se la había puesto en la mesa, y entonces la mató, en un descuido la ahorcó. La señora Estela era una persona muy sociable, muy abierta. Un detalle que llamó la atención a los investigadores fue que en este único caso, el atacante había cubierto el cuerpo. Una especie de pequeña señal de consideración. Era una persona muy amable. Probablemente no se haya sentido el atacante en la mejor disposición de atacarle, pero lo tenía que hacer. El homicida, además, colocó de cierta forma el cuerpo, lo que resultaba extraño. Pero además, los tiempos eran muy cortos, y cada vez repetía su faena y lo hacía con mucha más tranquilidad. El 1 de julio, la señora Delfina, 92 años, en Tacubaya, una persona activa a pesar de su edad, había abierto la puerta. Sin mayor desconfianza había sido golpeada innecesariamente. Innecesariamente, no tenía sentido, era una persona frágil. Fue golpeada brutalmente. No había gran cosa por robar, no tenía mayor lógica por ninguna parte, y no era necesaria la violencia con la que había sido atacada y posteriormente asesinada, de igual forma estrangulada. Se dijo que su hijo la había matado, era una persona con un problema de adicciones, pero nunca se comprobó nada y el hombre fue liberado. El 3 de julio, 2 días después, la teoría de los vigilantes y de todo aquello se complicaba por los tiempos, porque el 3 de julio la señora Virginia, en la colonia Reforma Iztaccíhuatl, al otro lado de la ciudad, fue asesinada en un ataque muy violento. Pero además, con una característica perturbadora. El cuerpo de la señora Virginia fue colocado en una silla. No era el lugar donde estaba. Había sido asesinada en otra parte de la habitación, estrangulada y golpeada. Posteriormente el cuerpo fue colocado en una silla, y frente a ella, en otra silla, una de sus muñecas, una muñeca grande, una negrita, colocada en una silla. El atacante se estaba volviendo un asesino expresionista.
Algo muy raro, pero que entraba dentro del perfil de un asesino serial. Aún así, la policía había evitado mencionar ese punto. Se hablaba de homicidios, se hablaba de robos, pero de un asesino serial no se había hablado plenamente. Pero esto iba más allá, porque ya no solamente era el robo como tal, sino el colocar aquello. Hacer una escena, crear algo, eso resultaba ser sumamente grave. Nos hablaba de una persona dispuesta a todo, y eso quedó claro el 19 de julio del 2004, la señora Ángeles, Colonia Valle del Tepeyac. El ataque inicial fue contra el rostro, a puñetazo limpio, fracturándole los dientes que quedaron tirados por ahí. Después el estrangulamiento. Era una persona de 84 años. ¿Qué defensa podía haber dado? El homicidio ocurrió exactamente frente a un pequeño altar, donde había una Virgen de Guadalupe con unas veladoras. Tal parece que el atacante o la atacante deliberadamente lo había escogido el lugar como una especie de presentación, como una especie de marca, de señalar algo. Ni siquiera se había molestado en apagar las veladoras. Había tenido el tiempo para robar tranquilamente, pero no tocó eso. Las autoridades seguían preocupadas, y seguían preocupadas con mucha razón, porque no tenían datos precisos. Tenían algunas huellas, tenían algunos testimonios, unos retratos robot que no se parecían uno con otro. ¿Qué rayos era esto? Y había más, porque la popularidad del gobierno de la Ciudad de México de ese momento estaba en entredicho. La prensa estaba haciendo gala de notas periodísticas tremendas que hablaban de las víctimas, de los horrores y todo aquello. Era una época en la que incluso se publicaban fotografías del hecho, abiertamente, sin ningún respeto por la persona. De forma abierta, la foto de la persona asesinada, con el cuello ahí. Eso era lo que se publicaba, y esto generó una respuesta emotiva en la población muy fea. 31 de agosto del año 2004. Colonia Modelo. Nuevamente la Colonia Modelo en Iztapalapa, segunda vez que sufría un ataque. La señora Margarita, de 72 años. Nuevamente, la víctima permitió el paso del atacante. A tal punto que la señora Margarita en ese momento estaba comiendo. Era el mediodía, tenía su plato con su comidita, sus cubiertitos, su vasito con agua, etc. Al momento que ingresa el atacante, le abre la puerta y se dirige a la cocina para tomar otro plato, probablemente para servirle de comer, y es el momento en el que el atacante la sorprende y la estrangula, dejando un plato roto en el piso, señal de que le iba a servir la comida, y la mató ahí mismo. Pero de nueva cuenta, no había ningún vínculo con persona conocida, como podría ser un familiar o alguien. El ataque nuevamente había sido brutal. El estrangulamiento había sido durísimo. Alguien vio por ahí algo. Y se hizo el tercer retrato robot. El tercer retrato robot resultaba igualmente diferente de todos los demás, lo que se volvía todavía más inusual, porque ninguno de los tres se parecía. El caso es que, después del crimen aquel, el 12 de septiembre del año 2004, un sujeto fue capturado. Su nombre, Jorge N. Jorge era un vendedor ambulante, era un estafador. Un hombre que igual te podía vender un chocolate, que podía ofrecerte la lotería sin tener boletos de lotería. Era una persona que gustaba de engatusar de 1000 formas diferentes, y una de las formas en las que lo hacía era, sí, vistiéndose de enfermera con una peluca rubia. Fue detenido en un hotelucho, en donde habitaba. Se le encontraron diversos objetos que no le pertenecían y que parecían indicar que había participado en los robos, aun cuando no se le relacionaba directamente con las víctimas, sino en otros casos. Este hombre aseguró que era un estafador, pero que él no había matado a nadie. Aún así, se encontró una libreta en la cual se encontraban anotados los nombres de diversas personas. Todas estas personas eran adultas mayores. Sí. ¿Les suena raro? Araceli, vestida de enfermera, atacando a adultas mayores. Este sujeto
el tal Jorge, vestido de mujer, con peluca y con una libreta con una lista con nombres de las víctimas. ¿Qué estaba pasando aquí? Por supuesto que esto es especulación mía, pero no me resulta lógico que hubiera estas casualidades. Como sea, se le relacionó únicamente con 2 de los homicidios. Uno cometido en mayo del 98 y otro cometido en noviembre del 2003. Una de las libretas tenía además una leyenda rara ahí que Dios le había encomendado castigar y no sé cuánta babosada, y tenía una serie de dibujos. El sujeto fue detenido. Y obviamente aquellos mismos sujetos de traje elegante y sonrisa dispuesta afirmaban categóricamente que ahora sí lo habían capturado. No podían estar más equivocados. Apenas comenzaba lo peor. El 2002 había sido una prueba, el 2003 había sido tomar vuelo. El 2004 era una locura porque el 29 de septiembre de 2004 cometía su primer ataque nocturno. El atacante o lo que fuera asesinó a la señora Simona de 79 años en la colonia Daniel Garza. La mujer era una mujer violenta, era una mujer fuerte. Se defendió, golpeó, pataleó, arañó, pero finalmente fue sometida. El atacante debía ser alguien muy fuerte o que podía pelear, porque la dominó a pesar de que la señora Simona era violenta, era conflictiva. De hecho, estaba en un pleito con su propia familia por unas herencias y la investigación criminal se fue sobre de eso. Pero no había tal. Se pudo demostrar cada quien dónde estaba y lo que había ocurrido. Y en el caso del atacante de Jorge N., si bien la policía señaló que este era y que ahora sí, más bien parecía ser un replicante, un copycat, un asesino que imita a otro para ocultar su propia identidad y para distraer la atención. Pero mientras eso ocurría y había discusiones, el 24 de octubre, la señora María Dolores fue vista acompañada por una mujer que le ayudaba a cargar sus bolsas del mandado. Esta mujer, en la colonia Cuauhtémoc, en la delegación Cuauhtémoc, fue vista después salir. Era una mujer de cabello corto, de gran altura y mucha fuerza. Es lo que reportaron las personas que la vieron ayudar. Había 2 huellas en el marco de la puerta, muy puntuales. Pero de nueva cuenta no servían. No había contra qué. Se compararon contra otras huellas que había, obviamente, y coincidían con uno de los ataques, aquel donde se encontraron 5 huellas. Pero no sabían quién era. El ataque había sido tan violento que le había roto el cuello. Después, el 9 de noviembre, habían pasado apenas unos días. Nuevamente de noche. El atacante había cambiado su dinámica, ahora atacaba de noche. No necesitaba atacar de día. Sabía que las víctimas iban a estar solas. La señora Margarita, de 83 años. Mismo tipo de crimen, robo, golpes, estrangulamiento. 17 de noviembre del 2004, apenas 8 días después, a las 2:30 de la mañana, la señora Imelda viene regresando de una fiesta familiar. Es interceptada cuando entra a su departamento. Hay 2 versiones. Una afirma que la señora abrió la puerta. La otra afirma que fue atacada mientras estaba entrando. El hecho es que el cuerpo fue encontrado sobre la cama, había sido estrangulada, golpeada y obviamente todo había sido robado. Pero al llegar diciembre, sí, nuevamente, y como usted se imaginará, no hubo ataques. Esto se repetía nuevamente. 2002 a 2003, 2003 a 2004 y ahora de 2004 a 2005 se repetía, no había ataques. El último testigo, el que había visto llegar a la señora María Dolores acompañada de alguien, mandó un nuevo retrato robot. Y adivine qué, era diferente. Sí, de nueva cuenta, era diferente. ¿Qué estaba pasando allí? Diciembre pasó de largo, la prensa habló, dijo, deshizo, inclusive en algunos periódicos se especuló la posibilidad de que la atacante o el atacante, porque de hecho en este momento se sostenía que era un varón, se hubiese quitado la vida. Era una posibilidad que barajearon, dado que en diciembre no había ataques, se había suicidado. Nada más lejano de la realidad. 11 de enero otra víctima, 10 de febrero otra víctima, 13 de abril dejó una huella y un testigo que nuevamente hacía un retrato hablado que nuevamente era diferente.
20 de abril, 17 de junio. En este caso había un ataque diferente porque le habían roto la ropa. No se sabe si fue una burla, una agresión diferente, alguna marca particular. No hubo agresión sexual, pero parecía ser un intento de. El 29 de junio, huellas dactilares coincidentes con los casos anteriores. Pero no sirven porque no tienen comparación. Los ataques continúan el 20 de julio, el 9 de agosto, el 15 de agosto y el 28 de agosto, para sorpresa. Y para horror de todos, se convierte en un doble ataque. El 28 de septiembre primero asesinó a la señora Camila, una mujer de 82 años. La señora Camila no deseaba que esa persona entrara. Evidentemente, no la dejaba entrar porque el atacante empujó la puerta para romper la cadenita y después matar a la señora. Fue un ataque muy violento y un robo en el que se incluyeron numerosas cosas finas y valiosas. La casa pertenecía a la madre de un distinguido criminalista de la Ciudad de México, un funcionario público experto en estos temas e investigador. El crimen había golpeado a una persona pudiente. Pero a pesar de ello, un rato después, atacó a la señora Guadalupe de 85 años en Tlatelolco. El ataque de la señora Camila había sido un poco más allá, y ahora en Tlatelolco. La víctima de 85 años, la señora Guadalupe, había sufrido exactamente el mismo tratamiento, ahorcamiento, golpes, todo eso. Ahora no había mucho que decir, porque habían golpeado a las propias personas que investigaban. No parecía ser una casualidad. Si me lo pregunta, no parecía ser una casualidad. Pero tampoco había una respuesta. El atacante era un fantasma. Alguien que llegaba, atacaba y desaparecía. Podía haber dejado una huella o no, de nada servía. Inmediatamente se comenzaron a publicar avisos de "se busca". En diferentes localidades, en diferentes puntos de la ciudad, se colocaron estos espectaculares que decían "se busca", en las paradas del metro, en las ventanillas de los taxis. Creo que por ahí tenemos un par de imágenes, en donde se presentaba un dibujo con la cara del supuesto o la supuesta atacante para que la gente estuviera prevenida. Se hicieron avisos en las noticias previniendo que las personas, por amor de Dios, no dejaran entrar a desconocidos, y finalmente se utilizó el término asesino serial. Pero había que hacer algo. Y entonces comenzaron las redadas. Las autoridades seguían pensando que se trataba de un varón. El atacante era un hombre, no una mujer. ¿Y por qué lo pensaban? Por la fuerza, por la violencia de los ataques. Y porque algunos de los testimonios apuntaban a eso, una persona de espaldas anchas, etc. Así es que se fueron sobre los travestis, los transexuales, los homosexuales, que estaban en las calles de la ciudad. Personas que ejercían la prostitución fueron arrestadas. Pero obviamente no podían aportar gran cosa. Lo único que pasó fue que les robaron el poco dinero que llevaban, sus objetos personales, los golpearon, les hicieron horrores para que confesaran algo, pero aquella gente no sabía nada. Arrestaron a más de 50 personas, 50 travestis en las calles de la ciudad, en un arranque por capturar el asesino. Algo que después negarían categóricamente las autoridades, pero que varios testigos aseguraron que era cierto. Es que contrataron ancianitos para que sirvieran de señuelo. Los sentaban en el parque, en la parada del camión, los hacían caminar por una calle solitaria cargando un costalito y les pagaban 200 pesos. A cambio de que hicieran esa faena. Por supuesto que las autoridades lo negaron categóricamente. No, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Pero había viejitos que decían que sí lo habían hecho. Estaban desesperados. 18 de mayo de 2005. La policía captura a 2 sujetos. Uno de ellos es Alberto N. y el otro es Miguel Ángel N. Ambos habían sido descubiertos después de haber asesinado a la señora Delfina, una mujer de 75 años. Se les acusó como los posibles delincuentes. Esta vez sí, estos son. Pero resulta que estos nuevamente eran unos replicantes. Eran asesinos copycat. En medio de la turbulencia provocada por los crímenes de ancianitas, estos sujetos habían atacado a una para robarla. No tenían relación con los demás casos. Fácilmente se pudo demostrar. Eran delincuentes del orden común. 18 de mayo, la señora María de los Ángeles, Colonia Escandón. Estrangulada, pierna rota, varias lesiones, en extremo violento el ataque.
Algo motivaba a que la atacante o el atacante se desquitara con ciertas víctimas. No parecía ser normal. Es decir, aún en el ámbito de los ataques de esta naturaleza tan cruel, había escenarios en los que se abusaba todavía más de la violencia. Y si esto no se resolvía pronto, las autoridades iban a tener varios problemas. No solamente tenían víctimas perdidas por todas partes, sino que enfrentaban el descrédito y probablemente afectaciones a sus carreras políticas. Estamos hablando del año 2005. Y aquello cada día se complicaba más porque a lo largo de los siguientes meses habría más víctimas por todas partes. Pero ¿sabe algo curioso? El asesino, o la asesina, porque no sabían todavía bien a bien qué era, parecía ir un paso adelante. Cuando tenían una pista, cuando tenían un dibujo, cuando tenían, inclusive llegaron a tener un busto. Sí, una escultura. Por ahí debo de tener una foto de la escultura. La escultura, el famoso busto creado por un artista forense, reflejaba a varios de los testigos, pero tal como en todos los casos anteriores, la imagen no correspondía con los anteriores dibujos. Así que era un fantasma. Se les estaba escapando. Y sin embargo seguían apareciendo cadáveres de personas mayores asesinadas. 25 de enero de 2006. Han pasado casi 8 años desde que comenzaron los crímenes. Si bien el grueso de los crímenes, la parte más intensa fue 2004 o 2005, con un pico muy alto en el 2003, las autoridades no saben qué esperar. A lo largo de diciembre del 2005 y tal como fue ocurriendo en cada año, habían dejado de ocurrir estos crímenes. Una de dos, o el atacante se retiraba, iba a otra parte, hacía algo para no asesinar en esas fechas, las fechas decembrinas. Se bromeaba con que era una asesina o un asesino muy guadalupano, porque desde ese momento y hasta entrado enero no había más crímenes. Pero aquel 25 de enero del año 2006, las cosas se habían puesto feas. Más de 50 travestis detenidos que estaban armando escándalo. Al menos 6 supuestos asesinos detenidos en los que no se les había podido comprobar nada. Al menos 8 personas habían sido detenidas y habían tenido que ser liberadas, con un usted disculpe porque nos equivocamos, entre otras la señora enfermera Matilde. Pero también había más de 50 víctimas mortales. Y muchas más porque además las cifras oficiales generalmente son un poco más bajas y para ese momento algunos medios especulaban sobre 80 víctimas. Y entonces pasó aquello. Colonia Moctezuma. En la colonia Moctezuma vivía la señora Mónica de los Reyes, una persona mayor, 84 años, se sostenía de una pequeña pensión. Para ayudarse, había comenzado a alojar a un joven, un muchacho, Joel, un buen tipo, una persona amable que sentía agradecimiento porque le habían permitido quedarse. La señora María le preparaba el desayuno cada mañana. El muchacho se iba a trabajar a un restaurante que había por allá. Cuando volvía en la noche le servía la cena, le atendía. Vaya, había una cierta sensación de cercanía. Aquel día, como de costumbre, el chico desayuna, platica en un momento y sale para ir a ver algo a su trabajo. La señora toma su bolsa para ir al mercado a comprar las provisiones del día. Se aleja. Un rato después viene caminando. Y alguna persona por ahí, un vecino que la conoce, la ve. Trae una bolsa llena de productos que le cuesta trabajo y es el momento en el que alguien se acerca a ayudarle. Segundo acto. Joel viene de regreso. Es temprano. No ha tenido que estar allá y se regresa a la casa. Cuando llega, la puerta está entreabierta. Le sorprende, porque la dueña es muy celosa de ese detalle. Abre un poco la puerta y grita: «¡Hola, hola! ¿Todo bien?». Y al empujar la puerta ve el cadáver de la dueña tirado ahí. La señora de 84 años está tirada ahí. Inmediatamente reacciona, gira, y es el momento en el que ve
De un pasillo lateral salir a dos personas que nunca ha visto, una mujer y un hombre. El hombre es moreno, la mujer tiene el pelo pintado de rubio, espaldas anchas, es muy fuerte y lleva una bolsa con cosas y un sobre, una especie de folder, con documentos en la otra, y se alejan rápidamente. Este hombre reconoce que esa gente no pertenece ahí, que son los asesinos, y comienza a gritar: los asesinos, la mataviejitas, auxilio, 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 y comienza a gritar y a seguirlos. El hombre aquel, el hombre moreno, rápidamente se separa y huye en una dirección, pero la otra mujer la alcanza a seguir viendo, y conforme la va siguiendo, le alcanzan dos policías. La mujer da vuelta en una callejuela cerrada y es capturada. Habían capturado finalmente la asesina. Y sabe algo, tal como lo esperaban algunos agentes, la única manera en la que capturarían al fantasma sería cuando cometiera un error. Nadie sabía, de manera oficial, que aquel chico se alojaba con la viejita. ¿Y por qué digo de manera oficial? Espere un poco más adelante. La mujer fue llevada inmediatamente a la delegación e interrogada. En un principio negó toda relación. Posteriormente, aceptaría una declaración firmada en donde reconocía su culpabilidad en al menos 17 de los homicidios. La investigación llevaría más adelante, en un cateo al domicilio de esta mujer, conocida como Juana Barraza Samperio. Y digo el nombre completo porque hay una condena en firme y se encuentra recluida en un penal. Por lo tanto, hay una decisión judicial al respecto. Esta mujer fue sometida a interrogatorios, se cateó la casa y en la casa, de acuerdo con la versión oficial, se encontraron objetos que pertenecían a las víctimas. Pequeños objetos, recuerditos. Muy al estilo de un asesino serial, con todo el patrón de un asesino serial, conservaba objetos pequeños de las víctimas, una especie de relicario. También se encontraron identificaciones de algunas de las víctimas, se encontró una bata blanca, similar a la que utilizarían los servicios médicos, un estetoscopio, se encontraron algunas otras cosas que le incriminaban completamente y de acuerdo con las autoridades, las huellas dactilares se pudieron finalmente corroborar ubicándola en la escena de los crímenes. Aunado a esto, terminaría por aceptar el haber cometido algunos crímenes. ¿Pero quién era esta mujer? Era una pregunta importante. Y ahí es donde venía una historia que también nos hace cuestionarnos varias cosas. Nacida en Hidalgo, México, en medio de una región bastante pobre, la madre tendría unos 13 o 14 años, ejercía la prostitución en un tugurio de aquella localidad cuando conoce al padre de Juana, con el que mantiene una relación por algún tiempo, relación de la que nacen un hermano y Juana. El padre los abandona llevándose al hermano. Juana queda a cargo de la madre, que es una mujer que ejerce la prostitución, que sufre de alcoholismo, que tiene adicciones y que obviamente la maltrata en extremo. Juana no asiste a la escuela, no aprende a leer ni escribir y vive bajo violencia constante, abandonada por su familia. Finalmente, la madre se relaciona con un sujeto que se convierte en el padrastro de Juana, el único que le ha tratado con respeto y cariño, a decir de ella misma. Sin embargo, a los 13 años la madre la intercambia con un ebrio por 3 cervezas, es lo que se cuenta. Este ebrio la amarra para atacarla sexualmente durante mucho tiempo. Producto de aquellos ataques, ella tiene algunos hijos. Todo esto aún siendo menor de edad. De ahí el resentimiento hacia la madre, el resentimiento enorme. Pasado algún tiempo logra escapar de esta relación, se une a otro caballero que resulta peor de ebrio y de malviviente, muda a la Ciudad de México en donde comienza a ejercer diversos trabajitos, desde vender gelatinas hasta arreglar ropa, lavar casas, pintar, cualquier cosa que le encarguen lo hace, a cambio de tener dinero para sostener a los hijos. Una última relación terminaría pronto, también un ebrio, un adicto, y ella se encarga de sostener por sus propios medios a los hijos, vendiendo todo tipo de cosas, haciendo todo tipo de trabajos, entre los cuales se encuentra uno muy particular. Vendía golosinas, palomitas y cosas similares en la arena de la lucha libre. En México la lucha libre es un tema único. A diferencia de otros países en donde la lucha libre es un asunto de fuerza, etc., en México
Se trata de un juego entre el bien y el mal, los rudos contra los técnicos, las máscaras, los disfraces, el colorido, los saltos, los gritos. A Juana le emociona eso. Le hierve la sangre al estar en una arena y escuchar los gritos aquellos de «mátalo, arráncale la cabeza, córtale». Aquello otro, etcétera, etcétera, la gente que arroja cosas, hasta el punto en el que un buen día comienza a participar en la lucha libre. Se convierte en la dama del silencio. Era una mujer muy silenciosa, casi no hablaba, pero era grandota y fuerte, más de 1,80 m, o por lo menos 1,70 m y tantos. Cada quien da su versión de los hechos, y aunque usted no lo crea, no hay un dato preciso. El asunto está en que era grandota y fuerte, y comienza a practicar lucha libre. Con su disfraz, su traje, muy elegante, rosa con unas botas blancas, una máscara, llegaría a participar en luchas libres. ¿Se dijo que era luchadora profesional? No. Algún tiempo después, gente del medio declararía que no era una luchadora profesional, que a veces participaba en alguna lucha, y que como tal sí era una persona físicamente muy apta. Acudía al gimnasio 2 veces a la semana, hacía caminata y carrera diario, levantaba pesas, aseguró llegar a levantar 100 kilos en vilo. La fuerza descomunal no era de un hombre, era de una mujer que sabía de lucha libre, que tenía la fuerza física, que tenía el coraje, que tenía la ira. Dejó aquello cuando en algún momento se lesiona, en los 90s, y ya no puede competir, ya no puede participar, y además enfrenta también la falta de ese dinero. El recurso que recibía por pelear, si bien no era la gran cosa, sí era un dinero que le entraba. Así que se convierte en ladrona, comienza a robar. Pero obviamente, las víctimas perfectas eran aquellas que eran vulnerables. Ancianas, personas mayores a las que les podía robar, y entonces también comienza a vivir una serie de problemas con la policía, porque obviamente roba y alguien acusa que fue asaltada, viene la policía y comienzan a extorsionarla y tiene que pagar para que no se la lleven. Era una cloaca todo esto. Esta mujer revelaba haber vivido en una cloaca. El asunto está en que, pasado algún tiempo, se da cuenta que la única manera en la que no la van a atrapar es matando. Y es cuando comienza a matar. El primer crimen que se le atribuye es en 1998. Y a partir de ahí, hasta su captura, hay quienes especulan que pudieron haber sido 48 las víctimas. La carpeta de investigación lo ubicaba en 17 de los casos. Se le acusó de 17 homicidios y 12 robos, por lo que fue condenada a 700 y pico de años de prisión, que en México en realidad no puede ser. No se permite, lo máximo que puede pasar en prisión son 50 años, lo que significa que será liberada en el 2056 más o menos, si es que vive 100 años. Las autoridades con esto cerraban el caso y hablaban de que se había resuelto. Finalmente, la dama del silencio quedaba cautiva y enviada al penal de Santa Marta, Acatitla, en donde hasta la fecha permanece. Juana Samperio, Barraza Samperio, comenzaría a vivir allá, convertida en una pequeña comerciante que vende comida 2 veces por semana o 3 para ayudarse. En teoría aprendió a leer allá y a escribir, que incluso llegó a casarse y tener una relación poco duradera con otro recluso de otro reclusorio, pero que finalmente está presa. Y usted pensaría, bueno, pues ya, nos vamos. Qué impresionante, ¿no? Qué terrible. ¡Qué casos! Pero hay muchas dudas aquí. ¿Y por qué le voy a externar estas dudas? Punto número 1. ¿Cómo es que una persona que no sabe leer y escribir declaró haber sido representante de varios luchadores de lucha libre ante la asociación de lucha y haber hecho giras y haber llevado gente? Alguien que no sabe leer y escribir no puede firmar un contrato. No puede leer las cláusulas, no puede hacer un recibo. Algo no embona. Segundo, cuando fue capturada, se dijo que llevaba un folder con documentos entre los cuales se encontraba una lista con nombres de víctimas, futuras víctimas. El modus operandi era similar. Disfrazada de enfermera, ofrecía beneficios de gobierno, tarjetas de descuento, bonos de despensa, ayudas de salud. Exactamente el mismo mecanismo que los otros 2 cautivos.
que se disfrazaban de enfermeras, que iban allá. Juana, además, sí tenía algún conocimiento por ahí muy básico de enfermería que había aprendido en la lucha. Pero por alguna razón, algunos expertos piensan que la historia, esa terrible historia de una infancia atroz, no necesariamente sería cierta. Y segundo, había muchas más preguntas. Punto número 1. ¿Cómo sabían que las ancianas iban a estar solas? ¿Cómo sabía eso? Que no iba a llegar nadie repentinamente, que al entrar no iba a haber otra persona. Fue capturada, porque aquella ancianita que tenía aquel chico viviendo con ella no lo había reportado. Es decir, cuando fue a pedir sus ayudas de gobierno, cuando estaba cobrando su pensión, a nadie le dijo que tenía un inquilino viviendo con ella. Lo que nos hace pensar que de alguna forma obtenían la información. No olvide usted que uno de los atacantes que había sido capturado tenía una libreta con nombres de posibles futuras víctimas, de dónde los había sacado. Si usted va caminando por la calle y ve a una ancianita y la sigue a su departamento, va a preguntarle, oiga, ¿sabe usted quién es? ¿Cómo se llama la viejita? ¿Vive sola? Obviamente no puede. Sería conspicuo, lo identificarían. Aquí los ataques eran directos. Lo que ha hecho especular a muchos que había algo más, no sé el qué. Adentrarme en ese terreno sería adentrarme en un terreno muy peligroso, porque sería una especulación sin fundamento, pero había algo sospechoso ahí. Varios de los atacantes operaban de la misma forma, aun cuando no eran exactamente replicantes. No estaban copiándose, parecían estar actuando independientemente, pero bajo un mismo patrón. ¿Acaso alguien les había dado las instrucciones para que hicieran esto? ¿Acaso tenía un fin político y no tanto el robo como un fin último? Muchos de los crímenes fueron perpetrados contra personas con recursos muy limitados, personas adultas mayores, cuyos ingresos eran sumamente pequeños, y aún así fueron atacadas y asesinadas. Siempre ha quedado esa duda, pero todavía hay algo más. Cuando fue allanada la morada de esta mujer, se descubrió que había un pequeño altar. En el altar había una figura de la Santa Muerte, una figura de San Malverde, el santo de los delincuentes, de los narcotraficantes y otras cosas por ahí. Se pensó que podía pertenecer a algún grupo de características satánicas quizá. Sin embargo, en México es muy común que las personas tengan algún tipo de vínculo con las creencias de la Santa Muerte. No necesariamente se trata solo de grandes delincuentes, sino personas comunes también lo hacen. Así que no tenía sentido eso. Se pensó que quizá habría algún vínculo, por ejemplo, el famoso cuadro. Un detalle curioso es que en varias de las casas de las víctimas fue encontrado un cuadro, una réplica de un cuadro. El cuadro original es del siglo XVIII y se conoce como Niño con el chaleco rojo. En varias de las casas de las ancianas, hay quienes dicen que en 3, hay quienes dicen que hasta en 25, fue encontrada una réplica de este cuadro, como si fuera una especie de señal, pero tampoco queda claro. Y todavía falta otro detalle más. En el año 2024, en una entrevista, Juana Barraza Samperio, la acusada, declaró abiertamente que ella no mató a nadie y que fue inculpada y obligada a firmar una declaración, una confesión, a cambio de que no lastimaran a sus hijos. De lo contrario, los matarían. Fue obligada a ello y se le armó un expediente. Esto lo acaba de declarar en el 2024, pidiendo una revisión de su caso y que se reabran los expedientes. Pero todavía faltaba más. Araceli, la otra mujer que fue acusada de los crímenes, la que nunca reconoció haber matado a nadie, sigue presa. Y en el año 2023, el propio presidente de México haría una solicitud al Poder Judicial para que ese caso fuera revisado nuevamente. Es decir, que hoy, 2024, tantas víctimas que perdieron la vida, cuando se encontraban ya en un momento de tranquilidad, y el caso sigue sin poderse resolver plenamente. Hay muchas preguntas. No hay tantas respuestas. Y a pesar de todas estas evidencias que le he dicho, no queda claro. ¿Por qué? ¿Por qué asesinar a tantas ancianas? ¿Por el robo? Además había otro problema.
Juana Barraza operaba en contubernio con un sujeto al que llamaban el Frijol, su cómplice, el que escapó al mismo tiempo. Era un taxista. El taxista, aquel que lo veían llegar. Imagínese usted que ella vivía del otro lado de la ciudad. Un taxi regularmente cobraría 200 pesos en llevarla desde el lugar del homicidio hasta su casa. Los robos a veces eran tan pequeños como robarle 100 pesos que tenía en la bolsa a la ancianita y unos aretes de fantasía. Hay una pregunta por ahí y esto no tiene respuesta. Esa pregunta se queda abierta. ¿Por qué matar? Si no valía la pena. ¿Simplemente por ser asesina serial? Los asesinos seriales no suelen operar de esa forma. Esto parecería ser con un motivo de robo, pero forzadamente. Así que bueno, especulando, quizá en un futuro sepamos realmente qué fue lo que ocurrió ahí. ¿Usted qué pensaría? Muchas gracias. Buenas noches. Y que descansen en paz.